Dios les bendiga, Carlos. Buenos días, hermanos y hermanas. Si pueden ir conmigo a Miqueas, de lo 4, versículo 1 adelante. Miqueas, capítulo 1, versículo... Perdón, Miqueas, capítulo 4, versículo 1 y adelante. Acontecerá en los puestos tiempos en el monte de la casa de Jehová, será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas ante muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada naciones contra nación, ni se enseñará más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vida y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Amén. Today's first scripture will be Micah chapter 4, verses 1 through 4. Now it shall come to pass in the latter days that the mountain of the Lord house shall be established on the top of the mountains, and shall be exalted over the hills, and people shall flow to it. Many nations shall come and say, come, and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. He will teach us his ways, and we shall walk in his paths. For out of Zion the law shall go forth, and the word of the Lord from Jerusalem. He shall judge between many peoples, and rebuke strong nations afar off. They shall beat their swords into plowshares, and their spears into burning hooks. Nation shall not lift up the sword against the nation, neither shall they learn war anymore. But everyone shall sit under his vine, under his fig tree, and no one shall make them afraid. For the mouth of the Lord of hosts has spoken. Amen. Now we give the time for the brothers to preach. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos da una oportunidad más de poder estar juntos para estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos a todos ustedes en esta mañana. Para ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook nuevamente, queremos extenderle una bienvenida, si acaso es la segunda hora que está con nosotros. Gracias porque continúa acompañándonos en el estudio de la palabra del Señor. This morning, we would like to welcome each one of you to our second part of worship service. This is a time where we take a scripture from the New Testament or the Old Testament, and we try to study God's Word in a sense that all of us can understand. And we welcome you this morning in doing so. For those of you who are viewing us through means of Facebook Live, we are content that you're still with us. If you are in the second hour with us, we welcome you as well. Hermano, hemos estado estudiando la palabra de Dios durante el mes de agosto, en los domingos por la mañana, y hemos estado estudiando nuestro texto abrio que se encuentra en Efesios capítulo 3 y versículo 4. Y en este texto simplemente el apóstol Pablo, quien escribe la epístola, nos dice lo siguiente. Efesios capítulo 13, versículo 4 dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo.
El apóstol Pablo aquí está hablando concerniente a la singularidad de la iglesia. Y nos está haciendo saber que esto era un misterio desde antes de la fundación del mundo, pero que ahora el Espíritu Santo se lo había revelado a él y por lo tanto, él ahora lo estaba revelando a todos aquellos quienes estaban leyendo esta epístola. Sin embargo, no vamos a meternos mucho en la segunda parte del misterio de Cristo. Lo que quiero sí darles a entender es que estamos estudiando la primera parte de este versículo, en el cual dice lo siguiente: leyendo lo cual podéis entender. Y hemos escogido esta frase para poder hablar de varios tópicos de interés para cada uno de nosotros. Hemos entendido que leyendo podemos entender lo que la Escritura nos enseña concerniente a nuestra condición espiritual delante de Dios. Segundo, hemos entendido que leyendo las Escrituras podemos entender nosotros si acaso Dios estableció un plan de salvación o no para nosotros los pecadores. Porque claramente que no hay ningún justo delante de Dios, dice la Escritura. Nosotros, en un tiempo u otro, hemos sido destituidos de la gloria de Dios a consecuencia del pecado que hemos cometido en nuestra vida. Sin embargo, Dios nos quiere saber que esto no es el fin, sino que Él nos amó tanto a nosotros que ha enviado a su Hijo unigénito para que viniese a este mundo, muriese por nosotros, para darnos una esperanza de que un día podamos pasar una eternidad juntamente con Él. Y en esta mañana quiero continuar con el siguiente tópico. Leyendo podemos encontrar nosotros si acaso Dios ha establecido todas las iglesias de este mundo o si solamente Él tuvo un pensamiento diferente a lo que el mundo o el hombre establece en nuestros días. Y esto es lo que quiero estudiar con nosotros hoy en esta mañana. Leyendo podemos entender si acaso la intención de Dios fue que este mundo tuviese diferentes denominaciones, diferentes congregaciones, diferentes iglesias, o si el pensamiento de Dios era que solamente iba a existir una de ellas. Y claro que sabemos bien que la tarea de Satanás es de confundir nuestras mentes para que piensemos diferentes. Lo que vamos a ver en la Escritura, si acaso esto es así. Once again, let me remind you that we are studying our golden text, which is found in Ephesians chapter 3 and verse 4. As you will know, we have already read this verse, and the first part of this verse makes mention to us that by reading the revelation or the scriptures, we can come to a complete understanding. Now, the latter part of that verse speaks about the mystery of Christ, which we're not going to go into detail, and we're not going to study this morning because that is not my intention. My intention is to first see the first phrase of this verse and to be able to study verses or topics that are related to us nowadays. And we have understood that the Apostle Paul is making you aware that in order for us to understand certain things that are important in my life and your life, we need to read. The Bible says in Revelation chapter 1 and verse 3, blessed are those that read the Word of God. So we have been looking at topics such as, what does the Bible say concerning my spiritual condition before God? Second, we notice that we have studied concerning the Word of God, if there is a certain plan of salvation that I am supposed to zero in, take note of, in order for you to be able to better our spiritual condition before God. Because there's no doubt in our mind that the Bible speaks that there is no just among us. Romans chapter 3 and verse 8 and following speaks of that. And therefore, because we have sinned before God,
we have come short of the glory of God because of that sin. Romans chapter 3 and verse 23. And because of that, then we ask the question, well, if that is the case, did God establish something for me to where I can take away all my sins and be pure without sin before God? And the answer is yes. We studied that last week. However, this morning I would like to continue our topics, and this topic is a little bit different. It is a topic that whenever we read the scriptures, we understand that there are a lot of denominations in this world. Now, back in the time when Jesus Christ was walking on this earth, there were some denominations, but there were not as many as we can count today. And therefore the pertinent question to us this morning is, did God communicate to us that He established all of the denominations? Or has God communicated to us that He has established only one church? If we read the scriptures, we will understand the answer to that question. So this morning, this is what we're going to study. Entonces, regresando a la pregunta, si acaso Dios ha establecido todas las denominaciones de este mundo, o si Dios simplemente estableció una sola iglesia. Y si Dios estableció una sola iglesia, entonces leyendo podemos entender cuál es la contestación a nuestra pregunta. Y primeramente quiero yo enfatizar de que hay algunos versículos que necesitan que ser leídos antes de que empecemos en este tema. Y el primero se encuentra en Mateo capítulo 16 y versículo 18. En Mateo capítulo 16 y versículo 18 dice la palabra del Señor, Jesucristo hablando. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Noten, vamos a considerar cuidadosamente lo que este versículo nos está enseñando. En primer lugar, es Jesucristo quien está hablando, comunicando estas palabras. Por lo tanto, lo viene a constituir un mandamiento directo de parte de Dios. Porque Cristo es Dios. Romanos 9:6. Y nos dice este versículo que Jesucristo iba a establecer, noten, singular, estableceré mi iglesia. No dice estableceré mis iglesias. Y es algo interesante aquí porque Jesucristo aquí está en medio de varias denominaciones. Jesucristo aquí está en medio de los fariseos, que fue una secta religiosa en aquel entonces, una congregación, una denominación. Y segundo, miramos nosotros que Jesucristo está en medio de los saduceos, que ellos también fueron una secta en aquel entonces. Y esto es encontrar a los helenistas, a los escribanos y otras organizaciones religiosas en aquel entonces que no estaban cumpliendo la voluntad de Dios, sin embargo, fueron constituidas, es decir, establecidas en aquel entonces. Y si usted recuerda bien, Jesucristo en medio de todo esto les hace saber en Mateo capítulo 15 y versículo 13 lo siguiente. Mateo capítulo 15 versículo 13, note lo que dice la palabra de Dios. Y claro que aquí Jesucristo está usando un lenguaje figurativo, un lenguaje en donde está comunicando concerniente a congregaciones, denominaciones, y usa la figura metonomía. La figura metonomía simplemente quiere decir que usa una palabra en referencia de otra. Y nota lo que dice Mateo capítulo 15 versículo 13, dice, pero respondiendo él dijo, ¿quién? Jesucristo. Respondiendo Jesucristo dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Aquí la palabra planta
se viene a sustituir por congregación o iglesia. Si uno lo leyera quitando la metonimia, el lenguaje figurativo sería: pero respondiendo Cristo dijo, toda iglesia, toda congregación que mi Padre no estableció o edificó, será destruida, porque no tiene principio divino. Y esto es lo que el texto nos está enseñando. Estoy parafraseando, quitándole el lenguaje figurativo, la metonimia y todo lo que se ve ahí, para que uno pueda entender con más claridad lo que Jesucristo nos está diciendo. El siguiente texto que quiero leer se encuentra en Marcos capítulo 9 y versículo 1. Aquí nuevamente Jesucristo está hablando, y está hablando concerniente a lo que había dicho en Mateo capítulo 16 y versículo 18. Porque en Mateo capítulo 16 y versículo 18 es un lenguaje descriptivo, un lenguaje que solamente viene a darnos a entender un concepto, más bien, no descriptivo, un lenguaje que viene a darnos un concepto. Y el concepto es el establecimiento de la iglesia que Cristo, Dios, haría establecer. Pero aquí en Marcos capítulo 9 versículo 1 dice: también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya venido el reino de Dios con poder. Pero que ya tenemos dos versículos en donde Jesucristo nos está declarando: primeramente se va a establecer mi iglesia, y lo está diciendo en medio de gente que eran miembros de las denominaciones. Eso quiere decir que aún todavía no se había establecido. Segundo, en Marcos capítulo 9 versículo 1, Jesucristo está diciendo: el tiempo se acerca, y antes de que ustedes que están aquí en la audiencia, a los cuales les estoy comunicando y están escuchando mis palabras, antes de que ustedes mueran, la iglesia que yo prometí en Mateo capítulo 16 versículo 18 se habrá de establecer. No contesta la pregunta ¿en dónde y cuándo? Y para eso tenemos que ir nosotros al Antiguo Testamento. El pasaje de Miqueas capítulo 4 versículo 1 al 5 ya nos da a entender algunas respuestas a nuestra pregunta, o a la pregunta que le hemos hecho a Mateo capítulo 16 y versículo 18 y Marcos capítulo 9 versículo 1. Pero note lo que dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 2, porque es un texto paralelo a Miqueas capítulo 4 versículo 1 al 4. Y dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 2 versículo 1 en adelante lo siguiente: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espaldas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzarán espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Este pasaje es un pasaje profético, es decir, está hablando de un evento que habrá de ocurrir en el futuro. Estamos hablando cerca de 600 a 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y miramos nosotros que aquí el profeta Isaías nos está enseñando varias cosas. Número uno, nos está enseñando que Jehová Dios
había de establecer su casa. Esta frase, su casa, significa su iglesia. Y claro, sabemos nosotros bien que Jesucristo, siendo Dios, está haciendo referencia a la edificación que Jesucristo iba a hacer concerniente a la iglesia. Solo que claramente miramos nosotros, ¿verdad?, que aún todavía no nos está enseñando en qué fecha exacta Jesucristo había de establecer su casa, pero nos viene a aproximar más o menos al tiempo, y dice aquí: acontecerá en los postreros de los tiempos. En los postreros de los tiempos. Y noten lo que dice el Nuevo Testamento concerniente a estos tiempos. En Hebreos capítulo 11 y versículo 1 dice la palabra del Señor lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres y por los profetas. Claramente está describiendo el Antiguo Testamento, la dispensación patriarcal y la dispensación mosaica. Pero el versículo 2 dice: en estos postreros días. Ya está hablando en el tiempo cuando Jesucristo anduvo aquí en el mundo. En estos postreros días nos hablará por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Solo que los postreros tiempos a los cuales se está refiriendo Isaías, se está refiriendo al tiempo cuando Jesucristo anduvo aquí en la tierra. Cuando Jesucristo fue burlado, cuando Jesucristo fue puesto a muerte por personas que no aceptaron las palabras de Jesucristo. Incluso dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 3, lo siguiente. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 3, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Nuevamente se confirma que los postreros tiempos fue el tiempo cuando Jesucristo anduvo aquí en la tierra. Y claro que tenemos el texto de segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 1, en donde dice la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Se está refiriendo al tiempo ya de la iglesia, el tiempo cuando el cristiano ya caminaba en tierra. Pero lo que miramos nosotros, que durante ese tiempo era cuando Jesucristo había de establecer a la iglesia. Regresando entonces ahora a Isaías capítulo 2, miramos nosotros que dice la palabra del Señor lo siguiente. Isaías capítulo 2 versículo 1: en los posteros tiempos, que estamos hablando de la vida de Jesucristo, y Jesucristo murió a la edad de 33 años, nació en el cuarto año antes de terminarse la dispensación antigua, y murió en el año 33. Solo que entonces tiene que hacer durante ese tiempo desde el establecimiento de la casa o la iglesia que Cristo iba a establecer. Ahora, en el versículo 3 en adelante nos dice que la última parte del 3 dice: porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ya nos da otra indicación que la iglesia que Cristo iba a establecer iba a ser establecida durante su vida, es decir, de 4 a 33 años, y iba a ser establecida en la ciudad de Jerusalén. Entonces, regresamos o vamos más adelante al libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 1, miramos nosotros que dice la palabra de Dios: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
¿Recuerdan lo que dijo Marcos capítulo 9, versículo 1? Que el reino de Dios había de venir con poder. Aquí se está cumpliendo. ¿Cómo sabemos que se está cumpliendo? Porque anteriormente la iglesia se había profetizado y no se hablaba como algo que ya se había establecido. Pero luego, cuando vamos ya al último versículo de este capítulo, note lo que dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ya la iglesia se habla como algo establecido y que se le está añadiendo gente. Y claro que sabemos, ¿verdad?, que a los 3,000, 5,000 y así se va. Usted puede leer los versículos. Hechos capítulo 2, versículo 41, Hechos capítulo 4, versículo 4, Hechos capítulo 5, versículo 2 en adelante, Hechos capítulo 6 y versículo 7, todo habla de crecimiento de la iglesia. Y por lo tanto miramos nosotros que de este punto en adelante ya la iglesia de Cristo es establecida. Por lo que la contestación a la pregunta, nos ha comunicado Dios por medio de las Escrituras de que todas las denominaciones son iglesias, congregaciones que Dios ha establecido, o nos comunica la Escritura solamente de una sola congregación, una sola iglesia que Dios prometió al mundo que iba a establecer. Y la pregunta es que Dios nos ha comunicado de una sola iglesia, una sola congregación. Y la pregunta es, ¿a cuál es la congregación o la iglesia de Cristo? La palabra iglesia quiere decir simplemente los miembros que componen el cuerpo. Es decir, la iglesia de Cristo son personas que Jesucristo vino a recoger y vino a lavar de sus pecados con su propia sangre. Y recuerdan lo que dice Apocalipsis capítulo 5 y versículo 9, que toda nación, todo pueblo será limpio de sus pecados gracias por la sangre del Cordero. Y el Cordero es Jesucristo. Juan el Bautista dijo en Juan capítulo 1 versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Cuando Jesucristo nació, el Espíritu Santo le dijo a María que le pusiera el nombre Emmanuel, porque es Dios con nosotros, el cual perdonará, el cual va a quitar el pecado de su pueblo. Y esto es en correspondencia de Zacarías capítulo 13 versículo 1. Solo que leyendo podemos entender. No necesitamos a nadie que nos explique y que nos venga a decir, bueno, mira, esto dice esto. Ahí está claramente en las Escrituras. Y pregunto, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ahí está. El problema es que muchas de las veces uno como ser humano, ¿verdad?, no quiere contradecir quizás a personas quienes han enseñado diferente, o quizás no quieren comprometerse con la verdad de las Escrituras. Pero ahorita regresaremos al español. Whenever we read the Bible, we notice that there are a lot of scriptures that you and I can read. However, I want to read with you two scriptures that I believe that they are important in today's message. And the first scripture that I would like for you to read with me is found in Matthew chapter 16 and verse 18. In Matthew chapter 16 and verse 18, notice what the Word of God says. Now take into consideration that this is Jesus Christ speaking. And notice what he says, and I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Now there are a couple of things here that you and I need to be aware of. Number one, this is words that Jesus spoke. And if you have any conception of what constitutes biblical authority, the first one is a direct commandment from God.
And if Jesus has spoke these words, then it is a direct commandment from God. God has spoken these words to us. And he is saying that he is going to build something. It's a singular phrase. He is going to build a church. Now, it doesn't tell us, the verse doesn't tell us when, where, but we're going to read some verses that will relate to us a proximity of when and where. But notice this. In Mark chapter 9, in verse 1, we notice that the Bible also mentions the following. Now, once again, this is Jesus Christ speaking. And he said, Mark chapter 9 and verse 1, and he said to them, "Assuredly, I say to you that there are some standing here who will not taste death till they see the kingdom of God present with power." Now he is talking to a group of people, an audience, and after he has said that he is going to build his church, he is making them aware that, listen, it is going to be close, because some of you that are living here, and I do not know the ages of the people that were before Christ, but some of you that are hearing my word are not going to taste death. You will be alive when the kingdom of God, which is the church, comes with power. But once again, it doesn't tell us what date, it doesn't tell us the proximity of the time, it doesn't give us the city or nothing like that. But for this, I want you to follow along in the book of Isaiah. Now Isaiah is a parallel passage of the scripture that was read this morning from Micah. Micah chapter 4 and verses 1 through 5. But in Isaiah chapter 2 and verse 1 and following, notice what it says. The word that Isaiah the son of Amos saw concerning Judah and Jerusalem. Now it shall come to pass in the latter days that the mountain of the Lord's house shall be established on the top of the mountains, and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow to it. Many people shall come and say, "Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. He will teach us his way, and we shall walk in his path. For out of Zion shall come forth the law, and the word of the Lord, from Jerusalem. He shall judge between the nations, and rebuke many people. They shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore." This is a prophetic portion of Scripture. The word simply means that it is a portion of Scripture that is making reference to something that is going to happen in the future. And this is the purpose of Isaiah, to make us understand and aware of the fact that, number one, there is going to be a church established. This is what Isaiah says. He calls it the house of the Lord. A church will be established. Where? In the mountain. But notice verse 2, it said, "Now it shall come to pass in the latter days." And the question that we ask the text is, well, what latter days? What is it making reference to? And I want you to go with me to Hebrews chapter 11 and verse 1, because these passages are very important. Hebrews chapter 1 and verse 1, notice what it says. "God, who at various times and in various ways spoke in times past to the fathers by the prophets, has in these latter days spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things, through whom also he made the worlds." So the latter days are the times when Jesus Christ walked on this earth.
Now, Jesus Christ was born in 4 BC. He died at the age of 33. And that's, it depends on the calendar that you're going by. There is the Gregorian calendar, and there is the Jewish calendar. So sometimes you will see a difference in dates, but it all comes out the same. But my point is this, that the latter days is the time when Jesus walked on this earth. When Jesus was mocked, when he was ridiculed. And this is what Peter says in 2 Peter. In 2 Peter chapter 3 and verse 3, notice what the Word of God says. Knowing this first, that scoffers will come in the last days, walking according to their own lust. So it's an agreement. It corresponds in the New Testament to the time when Jesus was walking on this earth. And then again you have 2 Timothy chapter 3 and verse 1, which speaks about the latter days, the time where the church was established. Now, once again, if we are making reference to when Jesus was here, then we come to a proximity. It has to be from 4 BC to 33. And the thing about it is that when we go to Acts chapter 2 and verse 1, in the day of Pentecost, that day of Pentecost that is making reference to was in the year 33. And whenever you read the first verse, you will notice that it is corresponding with Mark chapter 9 and verse 1, that the kingdom was going to be established with power. So there's no problem there. When you go down to verse 47, notice that the church is no longer being spoke of, something that is going to happen in the future. It is now being spoken of something that is actually present, something that happened, something that was established, and something to where God was adding people that were saved into the church. From that point on, you see the church that Jesus Christ promised that he was going to build, already built. So the biblical conclusion is, number one, that the church was established in the year 33. DS, after Christ. The church was established in the year 33. And therefore, we come to the conclusion also that the Bible mentions that the church that Jesus Christ established was established among the denominations that existed at that time. You have the Sadducees, you have the Pharisees, you have the scribes, you have the church of the Hellenistic people, you have the church, and on goes the denominations. In the book of Acts, chapter 5, it makes reference to the word sect. It makes reference to a denomination. So Christ built his church in the middle of all of these congregations or denominations that existed at that particular time. So the question that we asked a while ago, has God mentioned to us in the Bible that he was going to establish a congregation, a church, and that it was going to be a singular one? Yes. Now, what difficulty do you have understanding that? The Bible is clear in making us understand that. It is people that have confused their minds, people that are doing for their denomination, people that are saying this is the correct church, when in essence it's not. So, reading, you will understand the truth concerning the church. And I don't see no problem in that. And you might say to me, well, it's because you've read it so many times. Well, how long does it take you to understand it? And if you tell me that it takes you a long time, then what does it make you? Do you understand what no is? Or does someone have to explain to you the N and the O? No means no. And the Bible is plain and clear in relating to us what it says concerning that. So my question to you this morning is, if you are not within the church that Christ has built, then why not?
Why not? See, when Christ comes back for the second time, he is going to come for his church. Corinthians chapter 11 and verse 1. That's it. He's not going to come for a denomination. He's not going to come for no other congregation. He's going to come for the church that he has built. And the church that has maintained its purity without wrinkles. As Ephesians chapter 5 and verse 26 and 27 makes us aware. Entonces, hermanos, ¿cuál es el problema en no entender algo bien simple que está en la Biblia? Que Jesucristo solamente ha establecido una sola iglesia. Y cuando Jesucristo regrese a este mundo, Él va a venir por su esposa. Corintios capítulo 11, versículo 1. Y todos aquellos quienes somos miembros de esa congregación, la esposa de Cristo, seremos llevados para vivir eternamente con Él. Si usted está fuera de la iglesia, si usted no está en la iglesia, le invitamos para que haga la decisión importante en su vida, para que pueda pasar una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Si le podemos ayudar en algo, aquí estamos para hacerlo. Mientras nos ponemos de pie, nos juntamos en